quien la directora es la doctora Dilian Francisca Toro Torres. Ella, recordemos, ex senadora, ex gobernadora del Valle, también dentro de su trabajo médico profesional, y ha hecho pues un llamado a nivel nacional sobre esta situación. Doctora Dilian, buenos días. Muy buenos días a usted, a todos los de la mesa, a Carlos, a William, a todos ustedes, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los habitantes de Casanare. A nivel nacional, pues hay inconformidad por este proyecto de reforma tributaria. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de revisar ese texto, de analizarlo? Por supuesto, mire, nosotros, el partido de la U, desde que se socializó la reforma tributaria y la presentaron, se hizo un estudio muy detallado y definitivamente decidimos no votar la reforma tributaria así como se presentó en el Congreso. Y lo decidimos porque primero afecta y grava a los asalariados, a la clase media y a los pensionados. Segundo, grava con IVA temas tan sensibles como los servicios públicos. Ya hay subsidios hasta el estrato 3, pero ahora había IVA o hay IVA al estrato 4 y realmente es afectar también a la clase media y pues por supuesto a la clase más desfavorecida, a la gasolina que aumenta el transporte, a los insumos de la canasta familiar. Es decir, tiene la reforma está golpeando el bolsillo de las personas que más se afectaron durante la pandemia. Entonces, por eso decidimos que no se votaba esta reforma como está concebida y como está radicada en el Congreso. Claro, se necesitan recursos por el déficit fiscal, pero no solamente por el déficit fiscal, sino también por los programas sociales que hay que implementar y que hay que incrementar. Entonces, pues esos recursos deben de salir de otras fuentes de financiación que inclusive las hemos propuesto, pero no del bolsillo, como le decía, de las personas más afectadas de la pandemia. Permítame, doctora Dilian, estos recursos causados por el déficit fiscal, ¿cómo poder recuperarlos? ¿Cuáles serían esas fuentes? ¿Qué propone el partido de la U? Mire, hay varias cosas. Una, en la anterior reforma tributaria se han establecido una disminución de renta para las grandes empresas, porque para las MIPYMES, para las pequeñas empresas, al contrario, hay que estimularlas, pero para las grandes empresas había una disminución de renta y esa disminución de renta no se haga, sino que se aplace por 3 años. Lo mismo que ICA, que es Industria y Comercio, que también pagan las empresas, también que se aplace esa deducción del impuesto a la industria y comercio de las empresas. Segundo, hay unos recursos de excedentes del Banco de la República que suman 7 billones de pesos del año pasado. Pues esos recursos que ingresen al presupuesto nacional y eso disminuye o aumenta los recursos para los programas sociales. Hay otros, por ejemplo, una amnistía tributaria que sería muy importante para la comunidad y pues por supuesto le entrarían recursos al fisco nacional. Hay aumento, por ejemplo, de la sobretasa que se le hace a las entidades financieras y que se ponga transitoriamente por unos 3 años más. Es decir, hay muchas formas de financiar que podríamos lograr para los programas sociales y no necesariamente afectando a las personas que trabajan, a las personas que ganan un salario, sobre todo de 2,5 millones, que es un salario bajo, y a los pensionados que se han ganado toda la vida, han ahorrado para poder estar tranquilos durante su vejez, y la clase media. Cuando usted dice hay muchas formas de financiar, estas formas que usted nos está diciendo, los excedentes del Banco de la República, las amnistías tributarias, la situación de disminución, de aplazamiento a esa disminución de renta, a esas megaempresas, megaindustrias y demás que ustedes conocen, que han podido identificar, ¿sí alcanzan a llegar a ese monto aproximado
no sé, de 20, 24, 25, 26 billones de pesos, que es lo que está buscando el gobierno nacional? No alcanza a llegar, porque es que yo pienso que, y hemos pensado nosotros, que este no es el momento para una reforma tributaria tan ambiciosa. Esto podría llegar a unos 15 billones, 16 billones, y eso pues daría para los programas sociales, que debe ser fundamental, porque la gente pobre está sintiendo el peso de la pandemia. Entonces, pues realmente en una reforma estructural en este momento no es conveniente, hay que hacerla en otro momento, pero en este momento no se puede hacer, y pues por supuesto, por eso nosotros damos alternativas para una reforma menos ambiciosa, pero que dé unos recursos sobre todo para los programas sociales. 15 billones de pesos, eso pues tampoco es, digamos que poco, o sea, para lo que se necesita es un monto bastante oportuno para poder asegurar lo mínimo en el gobierno nacional. Por supuesto, es que eso es lo que estamos proponiéndole al gobierno nacional. Doctora Dilian Francisca, durante los últimos años la comunidad ha mostrado una inconformidad debido a los elevados sueldos que tienen los congresistas, que tienen muchos funcionarios del Estado. ¿Por qué no pensar en una reforma política, disminuir el Congreso de la República, disminuir gastos, generar un Estado mucho más austero, en vez de tratar de sacarle la plata a la gente del bolsillo, a la clase menos favorecida? ¿Cuándo se podría dar por fin una verdadera reforma a la política en ese sentido? Otra de las formas de financiación es que se congelen los salarios del Estado. Eso generaría también unos recursos grandes y sería muy importante. Lo que usted dice, disminuir el Congreso, bueno, eso habría que estudiarlo, y eso sería el primer año, por lo menos, de un presidente. Pero en el último año, en problema de pandemia, con problemas económicos, con problemas sociales, estructurales, pues no es conveniente una reforma tributaria tan dura como la que presentó el gobierno. Doctora Dilian, ¿cuál ha sido la recepción por parte del gobierno nacional ante estas propuestas que usted ha puesto hoy sobre la mesa y que ha hecho el partido de la U y otros partidos que han también han hecho ese llamado al gobierno nacional? Sí, claro, ellos han venido estudiándola y están abiertos a que podamos dialogar y que se pueda hacer una contrarreforma, por decir algo así. Pero esta reforma, ningún artículo. Yo pienso que esta reforma no se puede votar, y hay que pasar una reforma, como una proposición sustitutiva con otra reforma. Doctora Dilian, en procedimiento, pues el Congreso de la República es quien tiene, digamos que, la obligación de decir si se acepta o no la reforma tributaria. Por ahora, pues parece ser que no hay ese acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Porque muy seguramente esta que ya está allí y que va a surtir, pues va a terminar archivada, porque ningún partido la quiere, ni siquiera Centro Democrático. En ese orden, ¿se obliga al gobierno a replantear, o el gobierno tiene otra salida? El gobierno tiene la palabra si la retira o si le da trámite, y si le da trámite, pues como usted lo decía, se archiva. Pero lo importante es que rápidamente se decida qué se va a hacer para que podamos, como se necesitan recursos, se pueda hacer una reforma tributaria nueva que tenga otras fuentes de ingresos, de recursos, para salvar los programas sociales. Ahora, en este momento donde está en paro el país, 5 o 6 millones de habitantes se presentaron situaciones de vandalismo, se presentaron hechos también violentos, pues empieza a haber esa confrontación en el pueblo, aquellos que hacen uso de su derecho de protesta, como aquellos que dicen, no, yo tengo que trabajar, yo quiero mi vida cotidiana, yo quiero la libre movilidad, es mi derecho constitucional también, y se da esa afrenta entre derechos, y es el pueblo el que termina allí afectado. Y entonces diría uno, ¿y el Congreso de la República qué alternativa tiene como para presionar al gobierno y que no terminen los vecinos confrontados, los ciudadanos, el de a pie confrontado? Bueno, ya el gobierno sabe la decisión de los partidos,
y pues ya el gobierno es quien toma la decisión. De verdad, pues nosotros, o sea, los congresistas simplemente expresan su opinión y ya la decisión es del presidente. Pero lógicamente, si el gobierno insiste en tramitar esta reforma así como está, pues la reforma no se va a aprobar. Sí. Doctora Dilian, un fenómeno que estamos viviendo aquí en el departamento de Casanare y que nosotros mirábamos en discusión en el Congreso de la República son los peajes, son las concesiones. Frente a estos hechos donde se concesionan vías por 20, 25 años y adicional a esto pues se dejan peajes en Casanare, entre el municipio de Yopal y Agua Azul, a menos de 25 kilómetros, se va a colocar ya un peaje. No hay una política pública que determine a cuántos kilómetros, no hay una política pública que establezca una regularidad sobre estos hechos. La ciudadanía pues queda a merced de la Agencia Nacional de Infraestructura y queda a merced de estas concesionarias. ¿Qué hacer? Bueno, pues eso es de voluntad política y de lógica, ¿no? Si vemos un peaje muy cerca al otro, pues es imposible que lo puedan poner. O sea, está bien las concesiones, y estoy de acuerdo con las concesiones, y pues por supuesto tendrá que tener peajes para pagar las vías, pero lo que sí no considero viable y sí muy inconveniente es que pongan un peaje cerca al otro. Y eso pues ¿a quién perjudica? Pues a la comunidad, porque la comunidad tiene que pagar más peajes, más recursos para poder desplazarse, y lógicamente eso disminuye en las finanzas de su familia y de su casa. Entonces yo estoy de acuerdo con que se hagan peajes, pero así como usted dice, debe haber una regularidad, debe haber a cuántos kilómetros se debe hacer peajes para que así de esa manera no afecten tan gravemente las finanzas de las familias. En el departamento de Casanare, ¿cómo está el partido de la U? Bueno, realmente allá hay una persona que hay un diputado, y ahí está Sonia Bernal, que es una persona que siempre ha estado trabajando por el partido de la U. Bueno, estamos trabajando con ella para ver cómo logramos que estas elecciones parlamentarias nos fortalezcamos y podamos tener representación del Casanare. Eso de fortalecerse y tener representación, ¿qué están haciendo? Adelántenos algo. Bueno, estamos con Sonia pensando que ella pueda aspirar al Senado de la República. Estamos en ese proceso, todavía pues no se ha decidido, pero yo le he propuesto a ella que aspire al Senado de la República. Usted le propuso a la doctora Sonia Bernal, ella pues diputado en varias ocasiones, ahora también fue defensora del pueblo, hace pocas semanas renunció a esta propuesta. ¿Qué ha dicho la doctora Sonia frente a esta iniciativa de la doctora Dilian Francisca Toro Torres, directora única del partido de la U? Bueno, estamos en las conversaciones, ella está pensándolo, está mirándolo, pero lo más probable es que podamos tener esa representación de Sonia del Casanare. O sea, están en proceso, la doctora Dilian Francisca Toro está en proceso de convencimiento a la doctora Sonia. ¿Cuándo nos da esa noticia? Bueno, ella será la que se las dará allá en Casanare. Pues doctora Dilian Francisca, gracias, la llamamos por la reforma tributaria y aquí nos salió entonces otra situación. Hay movimiento político en Casanare. Posiblemente, depende ya de la voluntad de la doctora Sonia Bernal, si aspira al Senado de la República por el partido de la U. Doctora Dilian, muchas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted y a todos sus oyentes. Pues escuchábamos a la directora del partido de la U hablando sobre la reforma tributaria y ha dicho, hay más o menos un manejo de fuentes de financiación que le garantizarían 15 billones de pesos al país sin necesidad de meterle la mano al drill a los ciudadanos, a la clase media. Y adicional a esto, la recomendación que hace es que no sea tan ambiciosa la reforma tributaria que proponga el gobierno nacional. Y explica, sencillo, el gobierno la presenta, si la presenta corre riesgo de ser archivada porque junto con el partido de la U, pues hay muchos partidos que han dicho no vamos con este proyecto. 7:23 de la mañana.